reporte de manera automática. Eh, para partir, y estoy partiendo más o menos rápido para que lleguemos bien a la hora y al final quizás si tienen alguna pregunta la podamos explorar. Pero quiero partir presentándome. Mi nombre es Matías Sánchez, soy fundador de Datalyst. En Datalyst básicamente lo que hacemos es ayudar a otra empresa en su camino hacia la autonomía analítica, metiendo mucho las manos, principalmente en temas de inteligencia de negocio y en temas de machine learning. Eh, y les quiero contar un poquito más de mi experiencia, más que por tirarme flores, sino por contarles que lo que les voy a presentar hoy día viene de mi experiencia en distintas veredas del mundo de los datos. Yo partí en la Universidad de Chile, desde la Academia de la Investigación. Después estaba aceptado en un doctorado y decidí primero probar el mundo privado antes de seguir ahí. Así que me fui a Compara y a Corner Shop y decidí quedarme en el mundo más privado, ¿cierto? Entonces después pasé al mundo más startup, más de tecnología, y después fundé Datalyst. Principalmente en Datalyst estamos más como en la vereda de ayudar a todo tipo de empresas, empresas grandes, medianas, tradicionales, tecnológicas, de distintas industrias, en todo lo que tiene que ver con datos. Y nos hemos dado cuenta en el camino que los problemas del mundo de los datos son más o menos los mismos en casi todos los tipos de empresas y quizás tienen distintos condimentos. Así que lo que les quiero presentar hoy día es principalmente un destilado de muchos casos que hemos visto con el mismo problema y cuál es la primera aproximación para empezar a solucionarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver cómo podemos partir la senda para mejorar, para desarrollar reportes que más personas de la organización puedan utilizar y que estos se actualicen automáticamente. ¿Ya? La parte de la automatización creo yo que es algo bien relevante porque conocemos muchas empresas que están muy pegadas en procesos manuales de reportería, ¿ya? Y algo sumamente común. Yo creo que algo así como el 80% de las conversaciones que tengo con prospectos, con amigos, etcétera, están chatos del planilleo en Excel y todo el trabajo que eso implica. Y la automatización en el mundo de la reportería también trae que más personas lo puedan ocupar, ¿cierto? Y podemos invertir más tiempo en desarrollar mejores reportes para que lleguen a más personas, ¿cierto? Entonces, haciendo un mini resumen, hoy día vamos a ver estrategias para avanzar a la tercera etapa de autonomía analítica. Les voy a ir contando un poquito qué significa eso. Estrategias para comenzar a abandonar los procesos manuales de reportería en Excel o más bien de que Excel deje de estar como una herramienta de paso para mis procesos analíticos, y cómo esto lleva a automatizar reportes que más personas dentro de una empresa van a estar visualizando. ¿Ya? Entonces, primero para contextualizar, el momento en el que estamos, en donde hay un montón de empresas que están entregando servicios como con un modelo SaaS, ha crecido un montón. Y vemos cada vez más empresas que ocupan más sistemas transaccionales para poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces, antes uno tenía un ERP y hacía todo en el ERP, y con el tiempo pasado que han empezado a salir soluciones más específicas que me ayudan a solucionar un problema muy específico, pero solo ese problema. Un ejemplo acá en Chile, por ejemplo, es Book, como una herramienta de recursos humanos que saca remuneraciones y hace otro tipo de cosas, pero que no se encarga de todo el resto de las cosas que es una empresa, como facturar, vender, etc. Entonces, de alguna manera, nos hemos ido llenando de distintos sistemas transaccionales, que para los profesionales del mundo de los datos es doloroso, porque mis datos quedan repartidos en cada vez más lugares. Pero creo que el contexto está bien que la empresa elija el subconjunto de herramientas que le permita operar de manera eficiente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos hacer cosas como, por ejemplo, conectar lo que está pasando en mi CRM HubSpot, en donde estoy intentando vender y quiero cruzar si un lead es bueno después cuando ya entre en mi sistema y cae en mi RP con su facturación, o quizás en algún desarrollo interno que yo tenga, me toca empezar a cruzar diversos sistemas transaccionales. Y eso tiende a ser muy doloroso, y las empresas lo que tienden a hacer para este escenario es ocupar mi gran amigo Excel. En verdad, yo soy medio enemigo de Excel, pero una herramienta recontra utilizada en la industria. ¿Por qué? Porque es súper flexible,
prácticamente todo el mundo sabe ocupar Excel hoy en día, pero me termino llenando de procesos manuales. Entonces termino sacando información de cada uno de los lugares, armando archivos consolidados y recién ahí puedo empezar a trabajar con mis datos, ¿ya? Entonces, el gran problema que nosotros vemos que se repite es que dado que la data de mi empresa está repartida por diversos sistemas transaccionales, termino ocupando Excel como una herramienta de paso para mis procesos analíticos, en donde voy a descargar la información de mis distintas fuentes, voy a armar archivos consolidados con buscar de macros, procesos manuales, y después voy a compartir la información en Excel, ¿ya? Eso no necesariamente es malo, pero sí tiene algunos problemas que empiezan a pesar con el tiempo. El primer problema es que uno se llena de procesos manuales repetitivos, lo cual hace que en el fondo no estoy aprovechando bien mis recursos. Estos mismos procesos manuales son súper propensos a errores. Puede ser que me equivoque en una celda y toda mi conclusión se fue a las pailas. Eh, Puede ser que los datos no estén preparados a la hora en que yo necesite tomar decisiones. Entonces puede ser que la data no esté en tiempo y forma correcto. Y es súper difícil de explorar y analizar y compartir. Eh, Hay gente que es un maestro en Excel, pero no necesariamente presenta la información de una manera muy intuitiva a quienes toman decisiones. Y otro problema que no está acá también es que, por ejemplo, Matías hace el Excel y se va a vacaciones o me echan de la empresa y después quien hace el Excel, no puede ser que nos quedemos ciegos un tiempo. Entonces, la importancia de este problema es que estos problemas, estos procesos manuales tienden a fundir a analistas. Yo creo que si alguno de ustedes está con este problema y si quiere levante la mano para decir que están con este problema, termina fundiendo a la gente no le gusta estar haciendo procesos manuales y repetitivos, entonces lo tenemos que evitar. Estos procesos manuales también tienden a priorizar la generación de información por sobre el análisis. Y nosotros lo que tenemos que hacer es priorizar el análisis. Tenemos que priorizar el valor y las decisiones que podemos tomar a partir de los datos, ¿ya? Y por último, mientras automatizamos reportes, tenemos acceso a más personas, porque ya no depende tanto de nuestros procesos manuales. Podemos mejorar ese reporte, podemos generar reportes nuevos que se ocupen más de la empresa. Entonces, este problema de las manualidades en Excel lo tenemos que evitar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el contexto? Vemos que hemos mapeado, digamos, etapas de madurez en analítica y en autonomía analítica, como le llamamos nosotros, a distintas empresas. Y la primera etapa de madurez, que está muy en los inicios, es lo que llamamos la full dependencia de Excel. Esta es más una representación gráfica de lo que les contaba. Tenemos distintos sistemas transaccionales en donde están mis datos, ¿cierto? Y generalmente el camino para partir es descargo todo en Excel, genero grandes archivos consolidados, apunta a procesos manuales y buscar B, y después mando la información en tablas dinámicas, en gráficos, etc. Que más encima, si pesan más de 20 megas, no pasan por el mail, ¿cierto? Entonces este problema no escala muy bien. Y hay algunas otras organizaciones que han avanzado un poquitito más y que están en la segunda etapa de madurez, donde aparece una herramienta de visualización, ¿ya? Acá pongo Power BI porque en verdad Power BI tiene una penetración muy grande en el mercado chileno, pero no necesariamente es la única. Hay otras herramientas como por ejemplo Tableau, que a mí personalmente me gustan más, pero hoy día casi todos están trabajando con Power BI, ¿ya? El problema de esta etapa es que si bien tengo una capa visual más atractiva, puedo compartir mi reporte en línea y de alguna forma igual los puedo automatizar un poco conectándolo directamente a mis sistemas transaccionales. Realmente ocurre que igual va a depender de, por ejemplo, procesos manuales en Excel, y si están conectados directamente a los sistemas transaccionales, algo típico que ocurre es que hay riesgo de que bote algún sistema, porque la query es muy grande, o que las lógicas están muy metidas en el reporte, entonces si yo quiero hacer otra cosa es muy difícil, ¿ya? Y nada, pues, lo que les conté es que con los prospectos y empresas que hablamos, yo les diría que la mayoría está entre la etapa 1 y la etapa 2. Probablemente hoy día hay muchas empresas experimentando con Power BI y estoy seguro que muchos de ustedes están en ese camino, pero todavía se siente como que tengo esto conectado con palito abajo, con palito al lado por abajo, ¿cierto? Que todavía no lo estoy armando completamente bien. Entonces, algo de lo que los quiero convencer es que para salir de esa dinámica y para romper esa inercia, tenemos que trabajar en lo que llamamos la integración de datos, ¿ya?
¿Qué es la integración de datos? Básicamente el proceso sobre el cual nosotros reunimos la información de mis sistemas, distintos sistemas transaccionales. Voy a mi CRM, voy a mi ERP, voy a mi herramienta de recursos humanos, voy a mi sistema operacional. Reúno información de todas estas fuentes y la guardo en un repositorio central de información. Este repositorio central de información muchas veces se conoce como Data Warehouse, como Data Lake, Data Mart, Data Mesh, Data Ocean. Hoy día tenemos un montón de términos para exactamente lo mismo. Pero lo que les quiero decir acá es que es básicamente un repositorio que almacena información de mis sistemas transaccionales con fines analíticos. Y de aquí para adelante, siempre que me refiero a eso, voy a decir Data Warehouse, por si acaso. Entonces, cuando yo tengo esto bien armado, ¿qué ocurre? Todos estos procesos manuales los puedo automatizar. Es decir, los procesos en que integran, transforman datos, pueden automatizar la pega manual de planilleo. Y esto nos permite destinar más tiempo a analizar los datos que a generarlos propiamente tal. Lo segundo es que esto disponibiliza información que ya está procesada para que otras personas dentro de mi organización la puedan ocupar y puedan construir sus propias herramientas analíticas. Entonces, por ejemplo, si yo armo un reporte que tiene la venta con todas las dimensiones por las cuales las puedo analizar, como fecha, tiendas, zonas geográficas, clientes, etcétera, y armo un reporte bacán, si yo tengo esto bien procesado en el Data Warehouse, otras personas lo pueden ocupar para construir otro tipo de reporte. Y eso es sumamente poderoso, ¿ya? Un Data Warehouse bien construido también va a evitar la caída en sistemas transaccionales. Entonces, a la gente que viene de TI le encanta esto porque yo le puedo sacar datos de manera controlada a mis sistemas operacionales sin que haya riesgo de botarlo. Y después todas las personas que consultan información le pegan al Data Warehouse, no al sistema transaccional. Y eso puede evitar caídas. Y en algunos casos puede ser súper costoso, ¿ya? Y el último gran beneficio que vemos es que permite unificar definiciones y consensuar verdades únicas. Entonces, algo típico en las organizaciones es que, no sé, voy a analizar la venta y llega el área de operaciones con un número de ventas y después llega el área de marketing con otro número de ventas y nos empezamos a pelear por quién tiene la razón porque el número no cuadra. Si construimos bien un data warehouse, tanto en tecnologías como en metodología, podemos empezar a dejar verdades únicas para que no haya discusión desde dónde se saca la venta. Y eso también es súper poderoso. Así que si ustedes hoy día no tienen un data warehouse en sus organizaciones y quieren madurar en temas analíticos, creo que sí o sí la respuesta es que deberían desarrollar uno, ¿ya? Pero lamentablemente eso no siempre es tan bienvenido en la empresa, porque hoy día de alguna manera desde arriba nos queremos mover en círculos más novedosos, como implementar agentes de IA, etcétera. Pero muchas veces creo que el camino es hacer un data warehouse por fome que eso suene. Pero es el primer paso hacia una madurez que me puede llevar más adelante a modelos predictivos o a temas más de IA, ¿cierto? Eh, Eso. Entonces, lo que les propongo y los que les quiero proponer en esta sesión son algunas estrategias de cómo podemos pasar de esta etapa de la full dependencia de Excel o de la etapa en que tengo herramientas de visualización, pero todavía tengo Excel por abajo, a una etapa en donde empiece a aparecer un data warehouse como una herramienta analítica. Y acá les voy a dar algunas estrategias de cómo implementarlo. Eh, y nada, hay ciertas complejidades, pero todo es súper abordable realmente, ¿ya? Entonces, tres estrategias para partir con un data warehouse en tu organización. Y estas estrategias las voy a contar desde la mirada de las cosas que creo que no hay que hacer y después de las cosas que creo que sí hay que hacer para contarse. Entonces, la primera gran estrategia que tiene que ver con el alcance, ¿ya? Conozco muchas organizaciones que tuvieron proyectos fallidos en el desarrollo de un data warehouse porque partieron intentando integrar todas las fuentes de información y después ver qué hacer con los datos, ¿ya? Se me vienen dos empresas grandotas a la cabeza que me contaron, en, digamos, en conversaciones más comerciales, que ellos intentaron levantar un data warehouse, les fue mal y ahora tienen susto de hacerlo de nuevo. Y en estos dos casos la estrategia que tuvieron antes fue la misma. Querían levantar un data warehouse, tener toda la información de los sistemas principales, todo integrado, armar modelos y después
ver cómo yo le podía compartir esto al negocio y ver qué podíamos hacer con eso. Se gastaron millones de pesos, se demoraron del orden de un año en hacer este proyecto y llega un momento en que el negocio dice, ya, pues, ¿cuánto valor hemos generado con esto? Y la respuesta es cero. El data warehouse con todo integrado por sí mismo vale cero, pero cuando lo conecto con problemas de negocio y cuando soy capaz de entregarle información a personas para que tomen mejores decisiones, es cuando empieza a agregar un poquito más de valor. Entonces, mi sugerencia con respecto al alcance es que ojalá que cuando partan con un proyecto de este estilo, ese proyecto en un inicio esté pensado para uno o dos reportes muy importantes de la organización. Y lo importante que quiero destacar acá es que ojalá tratemos de agregar valor rápidamente al negocio y a la empresa para que se vea el valor de la inversión que hay que hacer en construir toda esta tecnología, ¿cierto? Entonces, partan con uno o dos reportes muy importantes eh, y preocúpense solamente en construir eso al inicio, vean que hay valor y después es normal que te empiecen a pedir más cosas, ¿cierto? Entonces, yéndonos a esta esquemita, pensemos lo siguiente. Si yo intento integrarme a todo esto al inicio, voy a tener una pega gigantesca de integración. Por ejemplo, estas bases de datos, ya les saco información conectándome directamente a la base de datos y entendiendo el modelo, ¿cierto? SAP siempre es un problema conectarme a SAP y voy a tener que identificar alguna manera de poder hacerlo. Puede que hayan otros servicios como Salesforce en donde les saco los datos a través de alguna API. Lo mismo en Book. Si quiero sacar información del servicio de puesto interno, tengo que hacer web scrappers porque hoy día no existen APIs. Entonces, si intento integrar todo al tiro, me voy a volver mono y me voy a quedar en esa etapa, ¿ya? Porque después no solo tengo que traerme los datos, sino que también los tengo que transformar y después visualizar. Entonces, la sugerencia que yo le hago es la siguiente. Primero, enfóquense, por ejemplo, en un reporte. El estado de resultados, el reporte de venta, el reporte de producción, el reporte de entrega de productos. Algo que sea muy relevante para la empresa en la que están. Y partan desde el reporte para atrás. Por ejemplo, este reporte me dice, mira, Matías, en verdad te tienes que conectar a este sistema interno que desarrollamos, que está en ese Google Server, y te tienes que conectar a SAP. Y de estos sistemas probablemente voy a tener que conectarme a un subconjunto de tablas. No es necesario que me traiga todo lo que está en el sistema. Tráete solamente lo relevante para el reporte. Y con eso nos damos una primera gran vuelta. Conectamos las tablas relevantes de estos sistemas, las traemos al warehouse, las transformamos y después desarrollamos el reporte. Y la primera vez nos va a costar caleta, no les voy a mentir. La primera vez les va a costar harto porque probablemente no tengo la infraestructura tecnológica, todavía no elijo las tecnologías, nunca antes he hecho la integración y probablemente no tengo ninguna tabla integrada. Voy a tener que identificar cuál es la mejor manera de integrar un determinado sistema. Entonces la primera vez cuesta, pero si nos va bien, lo que es normal es que dice, bacán, hagamos el segundo reporte. Y el segundo reporte va a ser significativamente más fácil porque ya tenemos la infra y ya tenemos cosas integradas. Lo que típicamente pasa es que si el reporte está en una dimensión distinta, probablemente tenga que integrar un sistema nuevo o tenga que agregar un par de tablas de sistemas anteriores, pero va a ser una pega un poquito más marginal, ¿cierto? El segundo reporte va a salir más rápido, el tercer reporte va a salir más rápido, el cuarto reporte va a salir más rápido. Y de repente me voy a dar cuenta que estoy teniendo más cosas integradas en mi Data Warehouse y que al mismo tiempo estoy agregándole valor constantemente al negocio, ¿ya? Y esa creo yo que es la estrategia correcta y hemos visto que va bien. Entonces, un primer proyecto puede estar del orden de 2 a 3 meses, no tiene que ser algo tan largo para ver que, oye, esta weá está bacán, ahora este reporte está saliendo automatizadamente y puedo empezar a sacarle información y a ocupar esa información de otras maneras. Entonces, tiene muchísimo valor así. Y en la medida que voy avanzando y avanzando y avanzando, lo normal es que llega un momento en que ya tengo todo integrado, en que eventualmente voy a tener todo lo relevante integrado. Y ahí es cuando uno pasa a la cuarta etapa de la autonomía analítica, que es la consolidación del data warehouse, y en donde de alguna manera ya eliminamos Excel como una herramienta de paso. Esta etapa tiene otros problemas y eso lo podemos dejar para otra conversa, pero básicamente si yo parto de un reporte y lo empiezo a escalar de a poquito
y estoy todo el rato devolviéndole cosas valiosas al negocio, es normal que empiece a escalar hasta que elimine completamente Excel de la ecuación, ¿ya? Así que la primera estrategia es que cuando partan un proyecto de este estilo, enfóquense en una o dos cositas muy relevantes. No traten de abarcar demasiado porque se van a demorar tanto que nunca el negocio va a poder ver el valor que hay detrás de todo esto. Ya, la segunda recomendación es más metodológica. em, y nada, pues por ejemplo veo a Rodrigo con quien estudiamos en la U y en donde nos hablaban de los ETLs, ¿cierto? Y probablemente todo el mundo ha escuchado la sigla ETL. Para mí, yo ahora cuando digo ETL me refiero como a un proceso que saca datos de un sistema a otro, pero cuando nos enseñaron esto, en verdad había una lógica de orden. La lógica venía de extraer la data, transformar la data y después cargarla en el data warehouse. Y hoy día eso está medio desactualizado. La tendencia actual nos lleva a, en vez de hacer ETLs, a hacer ELTs, que solamente estoy cambiando una letra de orden, pero que tiene un impacto muy grande metodológicamente en cómo se trabaja con eso. Ya tengo mal escrito esto. Entonces, acá yo en vez de extraer, transformar y después cargar, voy a extraer los datos, los voy a cargar en el data warehouse y después cuando ya están en el data warehouse los voy a transformar. Y eso trae varios beneficios, ¿ya? Para ponerme un poco anecdótico, también en este mundillo, también hoy día se está hablando de los ETLT, con la segunda T minúscula, porque puede ser algunos casos en donde yo en verdad haga transformaciones leves a los datos antes de que lleguen al data warehouse. Por ejemplo, anonimizando roots o información personal de un cliente, ¿cierto? Entonces, extraigo, hago transformaciones muy leves y después cargo y después trabajo con la data. Pero bueno, creo que el concepto de LT eh, puede llegar a englobar eso mismo, ¿cierto? Entonces, el cambio desde que nos enseñaron esto en la universidad es de hacer LTs en vez de ETLs, ¿cierto? Muchas empresas que tienen data warehouse hoy día ya están haciendo esto. Por ejemplo, empresas que implementan un data lake, es como el mismo concepto. Tiro data a un repositorio en que lo pueda tirar rápidamente y después lo voy a trabajar, ¿cierto? Em, pero cuando uno trabaja con base de datos más estructurada, yo creo que lo que les quiero sugerir que eviten es que, por ejemplo, corran una query en una base de datos y me traiga el resultado al data warehouse. Porque en esa query probablemente van a haber reglas lógicas o procesos que pueden cambiar en el tiempo. Entonces, mejor traernos los datos lo más en bruto posible y después los trabajo, ¿ya? Entonces, si vuelvo a mi esquemita, básicamente, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Hay una pega de extracción de información de mis sistemas transaccionales para llevarlos a un data warehouse, ¿ya? En este data warehouse, yo en esta lámina muestro dos, pero puede ser una base de datos que tiene una agrupación de información que son datos en bruto, tablas raw, como les decimos nosotros, y después, dentro del mismo data warehouse, yo transformo, aplico reglas de negocio, hago limpieza de datos, calculo KPI y dejo en otra parte del data warehouse cosas ya procesadas, que nosotros le llamamos tablas analíticas, también se conocen como sábanas o cubo, etcétera. Pero data que ya está cocinada para que alguien la trabaje, ¿cierto? Y recién ahí lo conectaría con reportes, con Excel, con modelos predictivos y cosas de ese estilo, ¿ya? Porque otro error bien común es que de repente uno dentro del mismo Power BI meto todas las lógicas. Entonces, dentro de Power BI hago, no sé, algún modelo, me traigo un par de tablas, calculo cosas, dentro ahí lo diseño, lo armo, o corro una gran query que lo haga. El problema es que todo eso, toda esa lógica que es súper relevante para el negocio se queda incrustada en Power BI. Y si yo mañana me quiero cambiar de Power BI, no voy a poder. Y si hay otras personas en la organización que quieran ocupar otra herramienta, tienen que replicar las lógicas de ahí. O sea, voy a duplicar esa pega que no es sencilla. Entonces, en general, es muy, muy recomendable tener esto en el Data Warehouse. Eh, y a veces no es tan intuitivo, porque yo puedo decir, oye, pero si yo puedo transformar los datos de acá a acá. Sí, pero seguro que los sistemas van a cambiar en el tiempo, que las métricas van a cambiar en el tiempo, que las personas van a cambiar en el tiempo. Entonces, si yo hago este trabajo acá adentro, no tengo que rehacer la integración para atrás, ¿ya?
pero haberlos convertido. Si parten con algo así, piensen en LTs, ¿ya? En esa estructura, ¿ya? Y otra cosa súper positiva de esto es que yo puedo separar las tareas, dependiendo de las especialidades del profesional de los mundos de los datos. Entonces, generalmente los ingenieros de datos, los data engineers, se preocupan de sacar la data de un sistema y llevarla a otra. Digamos, son muy, este rol está como diseñado para mover datos del punto A al punto B de la manera más eficiente posible. Y es precisamente lo que tenemos en los ELs, en la extracción y carga, la primera etapa, ¿ya? Después tenemos los analistas o científicos de datos que están mucho más enfocados en la explotación, en construir reportes, construir modelos predictivos, análisis, etcétera. Y eso en el fondo toman las tablas analíticas ya desarrolladas y a partir de ahí trabajan, ¿ya? Y en esta capa intermedia de transformación hay un rol relativamente nuevo que se conoce como los Analytics Engineers, que generalmente aparece cuando hay una empresa que tiene un área de datos súper madura. Así que probablemente al principio esa persona no va a estar, ¿cierto? Pero en esta etapa generalmente es donde trabajan estos personajes y lo que yo les recomendaría, si es que ustedes no tienen Analytics Engineers, es que en el fondo esta pega se haga en conjunto entre los ingenieros de datos y los analistas de datos. Que sea básicamente el negocio el que da las definiciones, el cómo tenemos que transformar la data, y que sean después los ingenieros de datos los que lo implementan, ¿ya? Porque esa implementación no siempre es sencilla, tiene que estar bien coordinada con los procesos de integración de datos, eh, y hay algunos casos borde en donde se hace medio complejo, ¿cierto? Pero ahí hay que tener como una parte más técnica. Entonces, la segunda gran estrategia es que se olviden de los ETLs y empiecen a pensar en ELTs, en que básicamente tenemos una capa dentro de mi data warehouse que tiene datos en bruto y otra capa que tiene data ya procesada. Y las distintas personas dentro de su organización que le muestren esto, algunos van a interactuar con los productos finales, con los reportes, los modelos. Algunos pueden irse después a la sábana a trabajar directamente ahí y crear algo nuevo. Y probablemente los que sean más sofisticados incluso pueden llegar a meterse los datos en bruto para empezar a crear sus propias sábanas o modelos, ¿ya? Así que esto de lo LT es súper poderoso, ¿ya? Y la última recomendación que les quiero dejar tiene que ver con las tecnologías, ¿ya? Y este otro error que veo súper común. Entonces, si uno no cacha muy bien de todo el abanico de opciones tecnológicas que existen, uno puede llegar a marearse. Y uno podría quizás tomar alguna herramienta muy sofisticada que me ayude a prepararme para el futuro cuando tenga miles de datos y miles de usuarios, ¿ya? Les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, hace tiempo, hace muchos años, nos juntamos con Correos de Chile, y ellos estaban pensando en implementar Hadoop y nos están contactando como para que lo ayudáramos en esa línea, ¿ya? Pero medio que empezamos a indagar y si bien una empresa como Correos de Chile eh, tiene un volumen harto de datos, creo que tampoco justifica tener ese tipo de tecnologías, ¿cachai? Cuando uno implementa Hadoop, en el fondo, puta, hay licenciamiento, tenéis que tener profesionales súper especializados y también le metí una capa de complejidad a usuarios no tan técnicos de acceder a la información. No es trivial consultarlo. Eh, y por ese mismo tiempo, más o menos, después empezamos a trabajar con Blue Express, donde ahí conocimos a Daniel, y terminamos implementando una base de datos Postgres, que la web funcionó hasta que nos fuimos y funcionó bien, ¿cachai? Entonces, no es necesario implementar tecnologías tan sofisticadas pensando en el futuro, sino más bien lo que les quiero sugerir es que piensen en quizás tecnologías pueden ser un poco más sencillas, pero que lo principal es que se enfoque en entregar valor y que haya desarrollo ágil, que podamos trabajar rápidamente con esto, ¿ya? Pensemos en mis problemas de hoy día y no pensemos en los problemas de 10 años más, ¿ya? Que ahí me puedo poner en una bola de nieve de la cual quizás nunca voy a salir. Entonces, por ejemplo, nosotros en Datalize generalmente trabajamos con tecnologías que la empresa conozca y tratamos de trabajar con todas las tecnologías, tratamos de ayudar a empresas a elegir las tecnologías adecuadas para ellos, pero nosotros igual tenemos como nuestro stack por defecto
que es barato, que es fácil de usar, barato, no hay que pagar, que es fácil de usar y que hace la pega, y es lo que le estoy presentando acá. Entonces, generalmente cuando uno empieza a armar un data warehouse, hay como 3 preguntas que tengo que responder. Uno, ¿con qué herramienta voy a desarrollar mis integraciones? Y acá existe una solución que se llama Pentaho Data Integration, que tiene una versión community que es open source, así que 0 licencia. Y esta es una herramienta que no es muy sexy, es Java, es súper antigua, no es tan intuitivo empezar a usarlo, pero todo el mundo la ocupa. Te apuesto que muchos de acá tienen o han ocupado Pentaho en algún momento. Eh, y nada, hace la pega. Nadie está enamorado de tener Pentaho, pero hace la pega. Y también existen otro tipo de soluciones, también open source, como Airflow o como Prefect, que realmente son más orquestadores de procesos, y por abajo los procesos yo los desarrollo en Python o algo así, que también son buenos proxy. Y voy a estar pagando 0 en licencias para poder ocuparlo. ¿Ya? Después, la segunda pregunta guarda relación con qué motor de base de datos yo puedo ocupar para mi data warehouse. ¿Ya? Y acá, esta es mi opinión personal, pero yo creo que el 99.9% de las empresas en Chile van a estar bien con una base de datos Postgres. Postgres es una base de datos estructurada, open source y que tiene 1 millón de funcionalidades como muy, muy buenas para trabajar con datos. Tiene extensiones para soporte GIS si quieren hacer cosas geoespaciales. Puedo almacenar datos en formato JSON cuando tengo datos no estructurados. Entonces no necesito irme a Hadoop si tengo datos no estructurados. Los puedo guardar en Postgres y los puedo consultar con un dialecto de Postgres específico para JSONs y cosas así. Ahora, evidentemente lo que uno gasta acá es en máquinas, ¿cierto? Si me voy a alguna nube, probablemente hacer que me levanten una instancia de Postgres y va a haber que pagar la máquina más que la licencia de Postgres. Y lo otro que es súper común, que creo que también está bien, son las versiones columnares de las bases de datos de AWS y de Google Cloud, que es Redshift y BigQuery. Estas bases de datos generalmente están pensadas más como para poder resolver queries de manera más ágil, pero es más difícil insertarle datos. No es tan trivial la carga, ¿cierto? Entonces, tiene beneficios cuando uno está en determinada escala y claro, y como dice Pancho, Redshift también está basado en Postgres, entonces la nomenclatura de SQL es la misma, pero son más costosas y esto hay que elegirlo solo si hace sentido. Esa es nuestra opinión. ¿Ya? Si quieren partir, partan con Postgres. Y si después cambiamos algo, lo podemos ver después. Y por último, la etapa de transformación. Acá les recomendamos muy fuerte una herramienta que se llama dbt. No una herramienta tan adoptada hasta el momento, pero el cliente al que se la ponemos nos termina amando por usar dbt. ¿Ya? Les voy a contar la alternativa primero. Entonces, la alternativa en la transformación es tener vistas en la base de datos. Para los que no saben, una vista es básicamente una tabla que se genera a partir de una query por abajo. Entonces, es normal que yo genere vistas a partir de otras vistas y empiece a generar un efecto en cascada. Y esto a mí personalmente me trae pesadillas de mi época más de analista, en donde generaba vistas y vistas y vistas y después había que cambiar algo y el cambiado para atrás era totalmente imposible. Tenía que borrar todo para atrás y después volver a rehacerlo y la probabilidad de que algo fallara ahí era alta. Entonces, siempre que tenía que hacer eso, me cagaba de susto. Entonces, más de grande conocí dbt y el Matías de hace 10 años a María, esta cuestión, en donde básicamente traen buenas prácticas de desarrollo de software para la generación de estas vistas o de modelos, en donde tengo código versionado, entonces puedo ver las versiones anteriores. Cada vez que ejecuto esto, reconstruye todo de manera automática. Entonces tampoco tengo que estar corriendo las queries uno a uno. Le puedo poner tests, me puedo preocupar de trabajar colaborativamente, entonces esto lo puedo trabajar en Git con pull request y qué sé yo. Tiene un montón de beneficios, se los recomiendo con todo. De hecho, dbt se define como una empresa que hace la TDTL. ¿Ya? Entonces, con este stack todo está en versión open source, tengo que pagar un par de máquinas, podría incluso tener una máquina que tenga las 3 cosas y podríamos partir armando algo. Entonces, son tecnologías que puedo instalar en cualquier lado, son económicas y que hacen bien la pega. Hay que saber ocuparla y todo eso, y ahí les recomendaría como
como si hay alguien interno que lo sepa hacer o asesorarse a alguien que los pueda orientar al principio, pero con esto están destinados al éxito el 99% de las empresas en Chile. ¿Ya? Entonces, nada, pues la última estrategia que les tengo es no se sobrecomplejicen en la decisión de herramientas, elijan cosas sencillas que les solucionen el problema hoy día y si después con el tiempo es necesario cambiar, por ejemplo, sacar Postgres y meter BigQuery, bacán, cuando llegue el momento hagámoslo, pero no traten de implementar BigQuery al principio y que tengan problemas de meterle datos y no saben cómo funciona, sino que partan con algo más sencillo, un poco más conocido. ¿Ya? Entonces, nada, pues, ahí les dejé 3 estrategias por hoy día. La primera es que si parten con un data warehouse, partan pensando en 1 o 2 reportes muy importantes. Lo que les quiero agregar acá es que agreguen valor lo antes posible. Si agregan valor lo antes posible, seguro que hay lucas para seguir reinvirtiendo. ¿Ya? Lo segundo, más metodológico, piensen que acá tienen que primero extraer, después cargar y después transformar los datos. Cuando eso está listo, recién conectamos a Power BI o alguna otra herramienta de visualización. Y tengan esta metodología desde el principio, porque les va a sacar dolores de cabeza en el futuro cuando tengan que hacer cambios. Y lo tercero es que intenten seleccionar tecnologías con que ágilmente puedan solucionar problemas actuales. ¿Ya? No se metan en cuestiones pensando en el futuro que sean muy complejas. Traten de elegir cosas sencillas que se vea el valor hoy día y después la escalan en la medida que lo necesiten. ¿Ya? Así que esas son 3 estrategias que les tengo pensando en cómo pueden empezar a hacer la primera versión de su data warehouse. ¿Ya? Estoy a punto de terminar y ahí voy a dejar espacio para preguntas por si quieren, ¿vale? Entonces, lo último que les quiero contar es que en Datalize tenemos un servicio que efectivamente hace esto. Los podemos acompañar en armar la infraestructura, en desarrollar integraciones, transformar datos, hacer paneles en Power BI. Lo hemos hecho con varias empresas y puta, ha funcionado súper bien. Nosotros tenemos una postura en que intentamos que todo el conocimiento quede en manos de ustedes, de su empresa, para que lo sigan poder usando en el tiempo, pero también después, si quieren apoyo, nosotros lo podemos hacer. Así que cualquier cosa, acá hay un QR con un link para que vean más detalle. Y no sé cómo lo puedo hacer, pero también les puedo dejar un correo al final de esta reunión mostrándoles esto. Y lo último es que si es que quieren hablar más en detalle de sus propias empresas en este tipo de cosas, les dejo aquí un link por si me quieren agendar 30 minutos como para conocerlos más en detalle y ver si los puedo recomendar o ayudar en algo específico, porque obviamente que quizás tienen cosas particulares las cuales quieren enfrentar. Entonces, le estoy abriendo las puertas a mi agenda por si lo quieren llegar a ocupar. ¿Vale? Entonces, nada, po, eso es lo que les tenía preparado hoy día. Me encantaría saber si hay preguntas o algo de lo que quieran hablar. Dejo el espacio para el que quieran. Dale, Jorge. O estáis saludando con la manito, ¿no? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, bueno. No había cachado que estaba sin micrófono. No, súper buena presentación, me quedó todo muy claro. Eh, sí, algo que abordaste en un momento que me pareció súper como interesante y que es algo por lo que estoy como batallando un poco ahora. Como contexto, yo soy analista BI en una fintech, una startup, eh, y soy junior. Ya soy, hace un año, digamos, empecé como trainee, pero no había nadie como para entrenarme, entonces como que trainee entre comillas. Y soy el único del área, ¿ya? Está el área de tecnología, pero yo soy un ingeniero de software que siguió con su propio tema y con la plataforma que nosotros ocupamos. Y en un momento íbamos a hacer un proyecto de integración de datos para que efectivamente se automatizara como la consulta y el análisis y todo, y que no solamente quedara en las manos de eventualmente el analista BI que soy yo, sino que para poder compartirlo con el resto del equipo comercial. Pero eso se paró por temas, digamos, de presupuesto y que, cosas así. Entonces, ¿cómo reflejar bien el valor de este proceso? Ha sido como un poco complicado, porque
pasa mucho que la gente está acostumbrada a usar Excel, el equipo comercial usa Excel y lo mínimo, porque más complejidad que eso necesitan como ponerle, digamos, tiempo extra. Eh, Mm. entonces, eh, ¿cómo justificar este proceso que en mi caso llevaría también a trabajar con el equipo de tecnología y que ellos pongan su tiempo, quizás contratar más gente, no sé, dado el equipo chico que somos en mi caso. Entonces, como que, claro, el valor que le da este proceso, yo lo veo muy claro, pero me cuesta un poco comunicarlo quizás al Me resto del cacho. equipo. Ya, buena pregunta, Jorge. De hecho, es bien como esta gente me ha tirado como luces similares, ¿cachai? Entonces, he conocido a muchos personajes que entran en un área, claro, tú estás en un área comercial, puedes estar en cualquier otro tipo de área, pero que se empiecen a hacer famosos internamente porque hicieron un reporte que antes costaba caleta de tiempo y ahora bueno, sale solo, ¿cachai? Y que internamente se empieza a generar como las ganas de también tener algo así para lo que yo estoy haciendo, ¿cachai? Y también pasa muchas veces que el proyecto de armar un data warehouse nace de un área que quizás no hace tanto sentido de que nazca. Por ejemplo, que nazca desde el área comercial, que nazca el área de recursos humanos, desde donde tradicionalmente nos salen este tipo de iniciativas, ¿cachai? Uno naturalmente puede pensar, claro, si voy a armar un data warehouse debería salir desde TI, pero pasa harto en empresas chilenas que a veces las áreas de TI en verdad están enfocadas en que SAP funcione y nada más que eso, ¿cachai? Eh, entonces, para demostrar valor, a veces lo que yo sugiero es, puta, muestra casos de éxito, como súdate un poco a perra y muestra un caso que diga, wow, bacán, como Jorge lo logró. Y de repente podía armar un prototipo con herramientas sencillas como la que te mostré, en donde de repente lo podéis levantar en tu computador, ¿cachai? Y todo es open source, y de repente dejaste un proceso automatizado con la única condición de que tú le tenés que poner play y solamente está en tu computador, ¿cachai? Eh, si no te pescan, que también puede ser caso, hagan, Jorge, pero igual lo podía hacer en Excel, puta, al menos te ahorraste varias horas de pega tediosa en tu vida, ¿cierto? Pero efectivamente, las tecnologías que usted, puta, no necesariamente tienen que salir de TI, ¿cachai? Puede ser iniciativa de una persona o un área de impulsarlo y sacarlo. Y después es súper normal que si eso le va bien, se empieza a correr la voz y dan ganas de empezar a implementarlo en más lugares, ¿cachai? Entonces, en el fondo, esta recomendación de genera valor y muestra ese valor es lo que hace seguir impulsando a invertir en estas cuestiones, ¿cachai? Porque no, un error muy fuerte es que desarrollamos caleta de cuestiones, pero en verdad el negocio lo cambiamos cero y eso termina siendo doloroso. Eso es lo que te sugeriría. Mm, buenísimo. Buena, gracias Jorge. No sé si alguien más, yo fijé esto hasta las 4:45, tengo unos minutos más por si alguien se quiere quedar y tiene más dudas, no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Hay alguna otra duda de alguien? Vamos que se puede, tengo fe, chiquillos. Mati, y yo por aquí solo agradecer porque lo que más me gustó es como la propuesta de hacer las cosas lo más sencillo posible, partir de a poco. Eh, estoy muy de acuerdo en que la forma de avanzar está en encontrar un reporte que sea importante, que sea relevante, pero que no tenga tantas fuentes. Mm, Yo convivo mucho a diario con eso donde trabajo y claro, y justamente probablemente para crecer a un mundo en donde tengamos data engineer, data analyst, data scientist y todos los partes, hay que partir probablemente armando algo en tu computador con un reporte que automatice algo y que le muestre algo, un dato relevante. Y ese es el camino, digamos, para adelante. Me gustó mucho la forma en que lo tomaste, solo quería hacer ese comentario. buena, bacán, grande Rodrigo. Oye, también nos tenemos que juntar para saber en qué estáis, po. Así, Obvio, yo obvio, recién obvio. te he seguido en LinkedIn, pero nunca habíamos Te voy a hablado agendar. después de Ya, la raja. Buena onda, gracias Rodrigo. Ya, pues, bueno, le agradezco toda la convocatoria. Buena onda que más encima llegaron súper puntuales, así que esto salió mejor de lo que esperaba.
Les recuerdo que si quieren agendarme para tener algún tipo de conversación en sus propias realidades, quizás explorar algo en lo que los podamos ayudar, ahí tienen el link, no hay ningún compromiso con esa reunión. Y nada, pues, nosotros también vamos a estar organizando eventos presenciales en que reunimos a gente del mundo de los datos. Hicimos una noche de póker hace poco y próximamente queremos anunciar otro evento. Ahí tenemos que afinar algunos detalles y les vamos a estar avisando para ver si también pueden asistir y que nos veamos cara a cara, ¿vale? Así que nada, pues, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.